Hola, Dios les bendiga. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes en este día. ¿Y qué les parece si empezamos con una oración? Amado Jesús, en esta hora te damos tantas gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú nunca nos has dejado. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos compartir tu palabra. En esta hora, Señor, yo te pido que ninguna palabra ociosa salga de mi boca, Señor, y que sea, Señor, para restaurar, para sanar, para redarguir, Señor Jesús. Te damos tantas gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y a nivel Latinoamérica, el Día del Padre, que se celebra el 21 de junio. Y si bien en algún momento de la vida yo he escuchado con amigos o con personas que tienen hijos, dicen que no hay una escuela, ¿verdad?, para ser padre o para ser madre. Pero aunque no hay una escuela para ser padre, aún así el día de hoy la gente sí tiene como tal una definición de lo que es ser padre. Entonces yo me di a la tarea de buscar qué es ser padre, ¿no? Y la definición sobre todo, o las cualidades que buscan, es: un buen padre es aquel que siempre está presente, el que tiene paciencia, el que tiene la capacidad para guiar y corregir, y que tiene un amor incondicional. Y fíjate que quiero contarte una anécdota. En la empresa para la cual yo trabajo, los días, o más bien en las fechas del mes de agosto, más o menos, un poquito antes de que los niños regresen a clases, hacen un evento de padres e hijos, ¿no? Entonces los padres y las mamás también llevan a sus hijos al trabajo, pues para que los niños se den cuenta de qué es en lo que trabajan, o para que en un futuro puedan decidir trabajar, ¿no?, en alguno de las áreas que nosotros llevamos a cabo en las oficinas. Y aunque esto es algo que se hace, o hoy lo veo aquí, ¿no?, en el trabajo donde estoy, yo recuerdo que cuando yo era niña, yo le decía pues a veces a mi papá que a mí me gustaría acompañarlo al trabajo a donde él estaba. Y en este trabajo donde él se desarrolló durante muchos años, mi papá fue obrero y él siempre cortó tela en las empresas que hacían vestidos para que entregaban a diferentes tiendas, ¿no?, departamentales. Y bueno, yo recuerdo que en ese entonces, por lo menos una vez al mes, yo estrenaba un vestido, ¿no? Porque pues mi papá buscaba traerme un vestido nuevo. Pero a lo que voy es que en esa ocasión yo le decía a mi papá que yo quería ir con él a donde él trabajaba. Entonces él dijo, pues voy a pedir permiso para ver si te puedo llevar, porque pues ninguna persona lleva a sus niños al trabajo. Entonces yo creo que fui un par de veces, pero hay una ocasión que nunca se me va a olvidar. Y si bien él, en el tiempo que él trabajó, pues donde él trabajaba estaba en una mesa pues muy larga, la verdad no sé en metros cuántos metros medía la mesa, pero yo creo que un poco como la plataforma más o menos. Y entonces él pues tendía la tela, venía, y a mí me gustaba ir, ¿no?, para verlo cómo él estaba ahí trabajando. Entonces recuerdo que esa vez mi mamá nos mandó pues para desayunar algo en el trabajo, pero para la comida ya no nos mandó, porque era viernes y era día de paga, ¿no? Entonces mi papá dijo, no, pues ya después vamos a comer. Yo la verdad desconozco si a él todavía no le pagaban, pero me dijo, ¿quieres ir a comer una torta? Y yo, sí, porque a mí me encantan las tortas de milanesa, ¿no? Entonces fuimos a comer y cuando llegamos pues vi así todo el menú, ¿no? Y entonces yo le dije, mi torta de milanesa. Entonces pidió la torta para mí y él se quedó viendo y después él pidió una torta de queso. Y entonces yo me quedé pensando y dije, ¿quién, no? ¿Quién viniendo a un lugar donde hay tantas sabores o tantas formas de preparar una torta, pide una torta de queso? A la fecha jamás le he preguntado si tal vez en ese momento él no llevaba el dinero suficiente como para pagar lo suyo y pagar lo mío. Pero ese momento en el que él dijo, tú primero pide, ¿no?, es algo que para mí pues siempre lo voy a recordar y lo voy a atesorar en mi corazón. Y pues esta parte me lleva a leer en Mateo 7:11. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos,
cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Entonces, eso me hace recordar que cada uno de los que son padres, ¿no?, el día de hoy, o madres, pero hoy vamos a enfocarnos en los papás y sobre todo en nuestro Padre, es que aunque nosotros a veces seamos personas malas, ¿no?, que tengamos pensamientos no tan buenos, que seamos o que tengamos a lo mejor un carácter fuerte, siempre el querer demostrar y darle cosas buenas a los hijos va a ser algo que los va a caracterizar. Y nuestro Padre es así. Él siempre da buenas cosas a nosotros, aunque nosotros a veces tal vez no las merezcamos. Y en esta parte, cuando te decía que buscaba lo que era la definición o cómo se definía un padre, la primera característica era que es presente. Y yo veo que nuestro Dios es un Dios y es un Padre presente en todo tiempo en nuestras vidas. En la palabra de Dios, en Génesis 12, en el versículo 1, cuando está el llamamiento de Abraham, Él le dice, ve a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Le dice en el 12:1, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios no le dijo, bueno, te vas y ahí nos vemos en unos cuantos meses, nos vemos en unos cuantos años. No, Él le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Y para que nosotros podamos mostrarle algo a alguien, es porque estamos ahí con esta persona. Es porque estamos presentes en el momento que vamos a mostrar algo. Y entonces el Señor siempre fue y siempre ha sido un Padre presente para ti y para mí, para la vida de Abraham, para Isaac, para Jacob. Y fíjate que estábamos escuchando una predicación donde nos decía que era importante compartir lo que nosotros hemos vivido y lo que nosotros hemos experimentado en Dios. Porque nosotros leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta de cómo Dios hizo milagros, pero no es el Dios que se quedó solamente en la Biblia, es el Dios presente para ti y para mí. Y Dios es un Dios presente en tu vida y en mi vida. En el Salmo 23, del 1 al 4, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. El Señor siempre conforta nuestra alma. Amén. Él siempre está presente para nosotros. Él nos guía con su justicia. Y también dice que dentro de estas características, Él es un padre que muestra paciencia. Y entonces aquí vemos que Dios siempre ha sido para nosotros un Padre paciente. Amén. Cuando nosotros no sé si alguna vez ustedes se han dado cuenta o han visto que hay personas que están con sus hijos, ¿no? Y los niños van, vienen, corren y aparte de que tienen muchísima energía, el papá es paciente, ¿no? Y le habla con un amor y le habla de una manera muy cautelosa y tranquilo, pero sobre todo vemos la paciencia, ¿no?, que tienen para con sus hijos. Y Dios es así con nosotros. Y en el Salmo 103, si me acompañan a leerlo, por favor, ahí nos podemos dar cuenta de cómo tenemos nosotros también a ese Dios paciente, a ese Padre paciente para nosotros. Salmo 103, en el verso 8, dice, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y ahí nos muestra el Señor que Él es un Dios paciente con nosotros. Aunque nosotros a veces nos desviemos un poco o hagamos algo que al Señor no le agrada, Él aún está ahí esperándonos. Aunque también la palabra de Dios dice que Él a quien ama corrige. Y esa es otra de las cualidades que tiene un padre. Dice que un padre es aquel que tiene la capacidad de guiar y corregir. Y en Proverbios 3,
si me acompañan a Proverbios 3, y dice así: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que le ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. O sea, no solamente nos está diciendo la palabra de Dios que el Señor nos corrige porque nos ama, nos dice que nos ama porque nosotros somos un deleite para Él. Y yo buscaba qué es un deleite o qué significa la palabra deleite, y dice que es todo aquello que representa un estado de plenitud en alguien. Entonces nosotros representamos para Dios ese deleite. Y tan somos su deleite que, como dice la palabra, Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tengamos vida eterna. Él nos ha amado tanto y nos cuida y nos corrige, nos tiene paciencia y está presente para con nosotros porque nos ama. Cuando yo leo la palabra de Dios y dice, porque de tal manera que se entregó, de tal manera que Él se hizo maldito para que nosotros nos hiciéramos bendición, de tal manera que cada gota de sangre que derramó en la cruz por amor a ti y a mí es la que hoy nos permite estar aquí. Pero Él quiere que no solamente nos quedemos en la parte de cómo fue su sacrificio, porque lo que Él quiere es que recordemos que Él está presente todos los días. El sacrificio es lo más importante, claro que sí. Es lo que hoy nos ha dado vida, es lo que hoy nos da una vida eterna y es hacia donde nosotros queremos llegar. Pero recordemos que tenemos al Padre ahí con nosotros. Ese Dios que abrió el Mar Rojo es ese Dios que hoy tenemos a nuestro alcance y es el que hoy está ahí cuidándonos como ese Padre amoroso para con nosotros. Y cuando veo esta parte donde dice, tal como el Padre corrige al Hijo que es su deleite, nosotros somos esa heredad. Nosotros somos esa promesa y nosotros somos los que hoy podemos experimentar el abrazo y el amor de Dios con nosotros. Amén. Y también te voy a pedir que me acompañes a Lucas 15 del 11 al 20. Otra de las características de ser un padre dice que tiene un amor incondicional. Entonces yo puedo ver que el Señor tiene un amor incondicional para con nosotros. Amén. Aquí en Lucas 15, del 11 al 20, en el subtítulo dice parábola del hijo pródigo. Y tal vez muchos de nosotros ya hemos leído esta parábola, tal vez muchos de nosotros no sabemos, a lo mejor hasta de memoria, ¿no? Este momento en el que el Padre entrega todo, pero me gustaría que lo leyéramos. Y dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo cuando leo esta palabra,
me pongo a pensar en la parte de cuando el hijo va y le pide al padre, Padre, dame todo lo que a mí me pertenece. Hoy conocemos o hay personas que dicen, pues es su hijo, ¿no? Saben de qué pie cojean, saben cómo son, cómo se comportan. Entonces, en esta parte yo veo que el Señor, el padre de estos hijos, sabía para qué su hijo quería todos los bienes que él había obtenido durante años de trabajo, durante años de administrarse de una manera correcta, durante años de cuidar y guardar eso porque era para sus hijos. Entonces viene el más pequeño de ellos y le dice, Padre, dame lo que a mí me corresponde. En la Nueva Traducción Viviente, a ver, déjenme ver, perdónenme. En la Nueva Traducción Viviente le dice, y el hijo menor le dice, Padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. O sea, él le dijo, para que el día de mañana nadie me niegue lo que a mí me corresponde, dámelo tú. Y él sabía que su padre se lo iba a dar, porque su padre lo amaba. Y aunque el padre sabía que todos esos bienes que él le iba a dar a su hijo no eran para hacer un negocio, no era para reinvertir, no era para hacer crecer, ¿no? Era para ir a malgastarlo. Y aún así el padre le da a su hijo los bienes y lo que él tenía para él. Pero en esta Nueva Traducción Viviente, en el texto donde dice, en el versículo 17, dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Esta parte cuando dice aquí, y entró en razón, quiere decir que él ni siquiera pensaba o no se acordaba siquiera que su papá estaba en casa, que su papá estaba ahí esperándolo, que su papá estaba ahí con su hermano y a lo mejor aún todavía obteniendo mayor riqueza, ¿no? Pero él no se acordaba, él estaba en su momento de derrochar y de hacer y deshacer. Pero ¿sabes? Ese padre que te ama a ti y a mí, era el mismo padre y es la misma anécdota que nos cuentan aquí. Ese padre lleno de amor le entregó todo, aunque lo iba a malgastar. Y sabes, tal vez en algún momento tú y yo hemos malgastado nuestra vida. En algún momento tal vez tú y yo hemos dejado pasar muchas cosas y hemos malgastado lo que Dios nos ha dado, tal vez dinero, tal vez nuestra juventud, tal vez algún don que Dios nos ha dado, algún talento, tal vez los hemos malgastado y nos hemos ido, ¿no? Y no hemos regresado al Padre. Y en esta hora la invitación es como dice aquí, finalmente entró en razón. Entremos en razón. Recordemos que tenemos a ese Padre que nos ama y que nos cuida, que tenemos a ese Padre que está ahí esperándonos con un amor incondicional. Y la historia nos dice en el verso 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Pero yo te pido que nos quedemos en la primera parte. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Si estaba lejos aún el joven, ¿cómo es que su padre lo vio? Lo vio porque lo estaba esperando. Lo vio porque estaba ahí pidiéndole a Dios, ¿no? Para que su hijo regresara, para que su hijo entrara en razón y regresara donde él estaba. Yo creo que este padre sabía que su hijo ya no tenía nada. Y yo creo que este padre podía ir a donde su hijo estaba y buscarlo, porque si tenía tantos bienes que los repartió y aún tenía más, él tenía la forma. Pero él dijo, esperaré a que mi hijo regrese porque él ha de regresar. Y quiero contarte que hace un par de años atrás
yo creo que estamos hablando de como unos 8 años más o menos, llegó una época en mi vida en la que pues empecé por el tema del trabajo, me estaban dando como la oportunidad para desarrollarme y entonces de lunes a viernes yo a veces salía muy tarde, los sábados pues me ponía a hacer cosas de la casa y a veces el domingo yo me sentía tan cansada que yo ya no quería, ¿no?, venir. Y en algún momento de mi vida pues sí fue de, hoy no quiero, hoy no voy. Hoy me siento cansada, todavía no termino de lavar, todavía no termino de hacer esto, todavía no termino de hacer aquello, pero realmente todo esto era pura excusa, ¿no? Pura excusa en la que nosotros a veces nos respaldamos o lo ponemos como ese pretexto, ¿no? Y hubo una vez que yo le dije al Señor, yo ya no quiero ir. Yo ya no quiero estar ahí porque me siento hipócrita. Me siento hipócrita contigo porque a veces no estoy bien tal vez delante de ti, ¿no? Y voy y estoy ahí, tal vez levanto mis manos. Y bueno, eso fue un sábado en la noche. Y para el domingo recuerdo que, tampoco ese día se me va a olvidar, ese domingo recuerdo que llegamos aquí a la iglesia y quien abrió la puerta fue el pastor. El Paz, como ustedes saben, siempre ha sido muy cariñoso con todos nosotros, nos saluda de una manera muy amorosa, siempre. Pero ese día recuerdo que él abrió la puerta y cuando me vio llegar, él me dijo, hija, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás en casa. Y en ese momento entendí todo cómo Dios tiene ese amor para con nosotros, ese amor incondicional, que aunque en algún momento nosotros hayamos ido y hayamos derrochado y hayamos malgastado nuestra vida, nuestras fuerzas, todo lo que nosotros pudiéramos haber tenido, Él está ahí esperándonos como ese Padre amoroso e incondicional, como ese Padre que te ama a ti y a mí. Y yo quiero invitarte que realmente regresemos y entremos en razón y reconozcamos y vengamos al Señor y digamos, Señor, gracias por ser ese Padre que me ama y que me cuida. Hoy el mundo lo define qué es ser un padre o cuáles son las cualidades que tiene que tener para ser un buen padre, pero nuestro Padre amado ya las tenía. Nuestro Padre amado ya nos los demostraba día a día y Él está presente con nosotros a cada momento. Y quiero contarte nada más una parte de una anécdota que viví. De hecho, en estos días más o menos van a ser 3 años de que tuve un tema de salud. En este tema de salud que yo tuve, empecé con un dolor en la boca del estómago y me sentía inflamada. Y entonces yo decía, pues, ¿qué está pasando, no? Pero como buena mexicana, ¿verdad? Y como buena persona estuve decidiosa. Ya se me quitó. Ay, me dolió, ya se me quitó. Hasta un día que de plano ya no pude. O sea, yo me levanté para ir a trabajar y las ganas de vomitar y el dolor ya no me dejaban. Entonces, ese día hablé a mi trabajo y les dije, ¿saben qué? No voy a ir porque tengo que ir al doctor. Y fuimos al doctor, esa vez que me acompañó. Y cuando el doctor me empieza a preguntar, ¿y qué sientes? ¿Qué tienes? ¿Cómo estás? Yo le empecé a comentar cómo me sentía, qué me dolía. Y yo lo vi que el doctor salió por un aparatito, ¿no? Entonces me acuesta, me dice, ahorita te voy a auscultar, acuéstate. Y trae el aparato y me lo empieza a pasar por todo mi estómago y la pancita, ¿no? Y entonces le dice a Kike, dice, ven y tócale aquí. Esto que ella tiene no es normal. O sea, este bulto que ella tiene no es normal. Y entonces ya él y yo nos quedamos y me dice, mira, yo salí por el aparato porque yo pensé que estabas embarazada, pero esto no es un embarazo. Entonces necesito tomarte ahorita un ultrasonido para saber realmente qué es lo que tienes. Y yo le dije, sí, está bien. Fui, me pasó a otra habitación para que me hicieran ahí el ultrasonido, pero yo recuerdo perfectamente que en el momento en el que yo me senté en la camilla para poderme acostar,
mis palabras a Dios fueron: Padre, ayúdame, porque si tú no estás conmigo en este momento, yo no sé qué va a ser de mí. Necesito de ti para salir de esto, porque no sé qué sea, pero si tú estás conmigo, yo voy a poder. En cuanto me acuestan, me revisan, me dicen que tenía un tumor. Pues cuando te escuchas una palabra tumor o la escuchas la palabra, es como, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es lo que tengo? Porque a mí, que empiezas con miles de preguntas. Y bueno, espero que en algún momento pueda tener la oportunidad de platicarte más a fondo mi testimonio. Pero yo cuando le dije al Señor, Señor, si tú no estás conmigo, yo no voy a poder. Es porque Él siempre ha estado ahí conmigo, en los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos en los que ya no he encontrado salida, ¿no? Él siempre ha estado ahí conmigo y Él quiere estar ahí contigo. Él quiere recordarte que Él es ese Padre que te ama y que te cuida, que es ese Padre paciente, que es ese Padre presente, que es ese Padre que aún tiene esa capacidad de guiarnos y corregirnos, pero sobre todo que tiene ese amor incondicional. Y entonces que entremos en razón y regresemos a nuestro Padre. Así como ese joven, dice, entró en razón y recordó: mi Padre, puedo regresar a mi Padre. Que así tú y yo vengamos. No importa lo que nosotros hayamos hecho. No importa lo que nosotros hayamos malgastado. No importa cómo hoy tal vez tú te sientas. Yo lo que te quiero invitar es a recordarte que tienes un Padre que te ama de tal manera que está ahí esperándote a ti y a mí. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y vamos a poner todo aquello que tal vez nos duela o no nos permita regresar. Pero quiero recordarte que Él siempre va a estar ahí con los brazos abiertos para que puedas llegar a Él. Amado Jesús, en esta hora te damos tantas gracias. Gracias, Señor, porque tu amor incondicional, Señor, es el que hoy nos permite estar en pie. Porque el hecho de que tú seas ese Padre que tiene paciencia, Señor, y que está presente en nuestra vida, Señor, es el que nos permite estar hoy aquí. Padre, en esta hora yo te pido que cualquiera de mis hermanos o amigos que escuchen esta palabra, Señor, puedan sentir en el corazón el llamado del Padre y sobre todo ese amor, Señor, que tú tienes. Que podamos regresar a ti, Señor, sin importar si ya hemos malgastado, Señor, todo aquello que tú nos has dado. Porque sabemos que tú restituyes, Señor Jesús. Tú restituyes en nuestra vida y en nuestro corazón las cosas que tal vez en algún momento perdimos, Señor. O nosotros mismos, Señor, dejamos. Pero te agradecemos, Padre, porque tú estás ahí. Gracias por tu amor incondicional. Gracias, Señor, por estar siempre con los brazos abiertos para nosotros. Te bendecimos, Señor, y agradecemos que siempre estés ahí. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.